A veces en el currículo, las últimas semanas, a veces se establece un debate bastante agrio. Es verdad que ahora con César estamos hablando del currículum español, pero aplica a otros países del ámbito latinoamericano e hispánico. Entonces, ¿por qué este debate tan agrio? ¿Por qué la gente de repente a la que hablamos de competencias o tal se siente tan amenazada y aparece este falso debate de la memoria? ¿Por qué crees? Bueno, porque yo creo, digamos, que las representaciones sociales pesan mucho, y las representaciones sociales de lo que significa, digamos, aprender, de lo que significa enseñar, de la educación, tienen una larga historia, una larga tradición y un peso, ¿no? Por ejemplo, digamos, hoy en día, si se le pregunta a alguien por la calle, es igual, a cualquiera, digamos, ciudadano o ciudadana, por la educación, no responderá en términos de la educación, responderá en términos de la escuela y de la educación escolar. Es decir, la gente tiene absolutamente interiorizado que la educación es lo que pasa en las escuelas, en los colegios, y que lo que en casa no hay educación. Los medios no educan, la comunidad no educa. No, eso nunca ha sido así, pero hoy lo es menos que nunca. Porque hoy, como decimos, hay oportunidades y recursos para aprender que todos utilizamos en múltiples partes. Entonces, esas representaciones están muy, muy, muy instaladas. Ese primer factor. Segundo factor, todos tenemos tendencia, digamos, a reproducir aquellos valores, aquellas actitudes, aquellas disposiciones con las que hemos crecido, ¿no? Entonces, y un caso típico es el del aprendizaje de los contenidos, ¿no? Dicen y dejaremos, si ahora hacemos una educación competencial, de darle importancia a los contenidos matemáticos. Y yo le digo, por favor, ¿cómo podríamos hacer eso? Sería un error terrible. O sea, una locura, es que no serían niños competentes matemáticamente. Porque evidentemente, digamos, los conocimientos matemáticos son decisivos, digamos, para la adquisición y desarrollo de múltiples competencias. Lo que sucede, digamos, es que el énfasis ha de estar puesto no en la adquisición de ese conocimiento, que es un requisito, sino en la movilización, articulación y uso de ese conocimiento ¿para qué? Pues para conocer la realidad, para actuar sobre ella, para apropiársela, para sacar provecho de ella y para hacerlo además desde una perspectiva ética, desde una perspectiva, digamos, de posicionamiento delante de esa. Y eso son las competencias. Las competencias no están reñidas en absoluto con el aprendizaje de contenido. Simplemente, yo, por poner un ejemplo, te diría, desde una perspectiva competencial en la educación básica, primaria, secundaria, obligatoria, me es igual, el criterio para seleccionar contenidos matemáticos no serían las matemáticas. Sería qué tipo de situaciones queremos que un chico o una chica, cuando acabe la educación básica, sea capaz de afrontar de manera competente, y para lo cual qué conocimientos matemáticos necesita para actuar de manera competente en ese tipo de situaciones. Y seleccionaríamos los contenidos matemáticos, que son muchos, muchísimos. No demasiados y todo, te lo digo. Pero la selección no vendría, digamos, de la estructura o de la lógica interna de las matemáticas, sino que vendría de esta necesidad de dar herramientas a los jóvenes para que puedan hacer frente a las situaciones del mundo actual, porque eso es el conocimiento en la educación básica. Estoy hablando, digamos, de la educación básica. Sí. En los niveles superiores, digamos, y en la educación posobligatoria, sigue siendo relevante la educación competencial, pero tiene otros motivos. Tiene otro sentido. De hecho, mira, José Antonio Alemán nos pregunta cómo se puede conectar el currículum con lo que necesitan para el futuro, es decir, las competencias. Es decir, al final puede ser que este miedo, y esto es una constante, ¿no? Y a ti te preguntan esto 1.000.000 de veces y a menudo. Es decir, bueno, claro, currículum competencial, pero ¿y esto cómo lo marco con los conocimientos? O sea, ¿cómo lo enlazo con los conocimientos? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo aterrizo a mi aula? Quizá esta pregunta es porque no se entiende bien qué es una competencia. No, yo creo que, vamos a ver, aquí primero hay que decir, digamos, a los que eso plantean, digamos, dudas respecto al concepto de competencia. El concepto de competencia
es un poco elusivo y además las diferentes administraciones que han utilizado el concepto de competencia, hoy en día prácticamente todos los currículos del mundo dicen que tienen un enfoque competencial, pero cuando uno mira los currículos se da cuenta de que la idea que hay de competencia varía mucho, varía enormemente y que muchas veces, digamos, no es cegado. Por lo tanto, lo primero que hay que decir, digamos, es que no hablemos de qué se entiende por competencia, hablemos de qué entendemos nosotros por competencia. Vale. Yo diría, sí, porque yo diría una competencia es primero, hace referencia a qué, a una capacidad para hacer algo. Por lo tanto, digamos, una competencia está relacionada con una capacidad para hacer algo, pero uno hace algo no es general, sino uno hace algo en un contexto determinado. Yo no leo en general. Cuando se habla de la competencia en lectoescritura, o tú piensas en qué tipo de textos lees y para qué los lees, o si no, digamos, yo puedo ser un perfecto analfabeto desde el punto de vista de la lectura y de la escritura. A mí me dan un texto de física cuántica y te aseguro que no entiendo nada, digámoslo, entiendo muy poquito. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que una competencia se aprende y se despliega en un contexto determinado. Y se aprende y se despliega, es decir, que tiene que dar lugar a un hacer. Por lo tanto, es una capacidad, es una actuación, se da en un contexto y tiene unos niveles de exigencia que no son los mismos. Si yo soy estudiante de física cuántica, no me van a pedir lo mismo cuando estoy empezando que cuando estoy haciendo mi tesis doctoral. Es decir, una competencia nunca termina de adquirirse plenamente. Siempre se puede mejorar y siempre se mejora. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el enfoque competencial pasa necesariamente por vincular aquello que estamos trabajando en el aula con la vida del alumno y la alumna, es decir, con su realidad, porque si lo que enseñamos y cómo lo enseñamos no se conecta con su realidad, no podremos hacer un enfoque competencial. Será un enfoque, digamos, que simulará, hará ver que es competencial, pero no será competencial. La clave para mí, digamos, realmente está en hacer esta vinculación con lo que es la realidad de cada uno. Por eso siempre digo, primero uno tiene que vincular las competencias con los retos del siglo XXI. Y si, mira, estos retos del siglo XXI están plenamente identificados. Los podríamos, si nos damos 5 minutos, los identificamos. Consumo responsable, salud y bienestar, medio sostenible. Es decir, podemos identificar problema, digamos, de la cultura de la paz y resolución de conflictos, dialogar. Es decir, podemos identificar. Yo no quiero, digamos, que cuando me planteo la educación de los chicos y chicas, yo lo que quiero es que aprendan matemáticas para poder hacer frente a estos retos, porque estoy seguro que el saber matemáticas les da herramientas poderosas para poder afrontar estos retos de una manera competente. El de matemáticas y de lengua. El de cualquiera. Es decir, el problema es que las competencias se definen generalmente a un nivel muy general, muy abstracto. Y la competencia digital. ¿Qué es la competencia digital? O tú la bajas o la aterrizas en una realidad concreta o... Es humo. Es humo. En la competencia en lectoescritura lo mismo, la competencia en ciudadanía lo mismo. Por eso siempre decimos el enfoque competencial es inseparable de una identificación de los retos y desafíos, del tipo de situaciones que se tienen que afrontar, y estos retos siempre tienen como mínimo 2 dimensiones. Hoy en día tienen una dimensión global, pero tienen una dimensión local. Por eso no se puede afrontar igual, ni se puede plantear igual la competencia digital y cómo trabajar la competencia digital en Lima, Perú, digamos, que en Barcelona. No se puede, porque cada contexto, digamos, tiene su peculiaridad. Entonces, estos retos tienen una lectura global, tienen una lectura regional y tienen una lectura local. Y cuando el profesor y la profesora se ponen a trabajar y diseñan situaciones y actividades de aprendizaje, tienen que partir del contexto en el que se encuentran para trabajar las competencias. De hecho, cuando la competencia es lo que tú